están? ¿Felices? Bueno, gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite estar en este lugar para poder conocer otro tema de su santa palabra. Espero que los hermanos que hayan venido a este lugar puedan deleitarse en este precioso tema para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que para iniciar vamos a orar. Póngase de pie. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias porque tú nos permites estar en este lugar para poder conocer más de tu palabra. Te pedimos, Señor, de que este estudio sea de bendición para nuestros hermanos y para todos los que estamos aquí en este lugar, para las visitas también, para las personas que están oyendo este estudio alrededor de esta comunidad. Bendíceles, Señor, ábreles el entendimiento para que ellos puedan conocer más de tu santa palabra. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las preguntas que se hace la gente es la siguiente, y eso lo digo porque ya lo he oído. En realidad, ¿quién hace los desastres naturales? ¿Dios o el diablo? Muy buena pregunta. Entonces, en este estudio vamos a notar quién es el que hace los desastres naturales y cuál es el objetivo de hacer esos desastres naturales. Alguien puede decir, bueno, ¿cómo es que en este estudio vamos a notar de que tanto Dios como Satanás pueden hacer terremotos y pueden ejercer poder en hacer desastres naturales? Pero vamos a notar en este estudio que el objetivo es bien diferente. Para que entendamos este estudio vamos a iniciar con un principio bíblico y vamos a notar, hermanos, de que Dios es soberano. ¿Qué significa la palabra soberano? Significa que Dios tiene poder absoluto en toda la creación porque Él la ha hecho. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa soberano. Es el rey, Él es el rey de la creación y el universo, y Él puede hacer lo que le plazca. Nadie le puede decir nada. Eso es soberano. Es un principio vital. Pero también vamos a notar de que aunque Dios es soberano, Dios le ha permitido a Satanás cierto límite para que él ejerza su poder en esta tierra. Vamos a notar un principio bíblico, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Juan allí. Dice, sabemos que somos ¿qué? De Dios. Y el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. Todas aquellas personas que no son de Jesús son ¿de quién? Del maligno. Los hijos de Dios son de Dios, pero la mayoría de gente ¿de quién es? Del maligno. Aquí dice Juan de que el mundo entero está bajo ¿qué? Pregunto, técnicamente según Juan, ¿quién es el rey de este planeta según los hijos de desobediencia? ¿O quién domina a los hijos de desobediencia? ¿Quién es el príncipe de ellos? Satanás. Aunque el gobernante absoluto de este universo y de esta tierra es Dios porque Él es el creador, pero Satanás se ha posesionado ¿de quién? De los hijos de desobediencia, y Él es el rey de este mundo en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están entendiendo? Ahora, el apóstol Juan es bien claro en este aspecto. Ahora, vamos a notar algo bien interesante. ¿Cuál es el objetivo del diablo en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Satanás en esta tierra? Vamos a notar lo que dice Juan 10:10. Mire cómo dice. ¿Para qué Satanás ha venido aquí a esta tierra? ¿Para qué? Mire qué dice el apóstol Juan, así Juan el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Jesús ha venido para darlos vida y en abundancia. El dragón, ¿para qué ha venido? El ladrón, que en este sentido es Satanás, ¿para qué ha venido? Para destruir, matar, robar, etc. Solo para hacer daño. Muy importante. Pregunto, ¿los homicidios quién los hace? ¿Dios o el diablo? El diablo, según Juan. Tanta maldad que hay en este mundo, ¿quién es el causante de tanta maldad? El diablo. ¿Quién es el causante de las guerras? El enemigo. ¿Quién es el causante de tanto derramamiento de sangre? Aunque Dios lo permita, pero el causante de esto, ¿quién es? Según Juan,
el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de Satanás de hacer tanto sufrimiento y derramar tanta sangre? ¿Cuál es el objetivo? Jesús lo dijo en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Mire qué interesante lo que dijo Jesús cuando Satanás fue lanzado. Al momento de la crucifixión de Jesús sucedió esto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Este es un cántico de victoria. Al momento que Satanás fue arrojado del cielo a la tierra, al momento de la crucifixión, en el cielo se oyó un canto de victoria y decía así: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea que según este texto, el objetivo del diablo, ¿cuál es? Llevarse a quien sea, porque el tiempo de él, ¿qué? Es corto. ¿Y él quiere qué? Él no quiere perderse solo él, quiere llevarse ¿qué? A todo el que se le ponga en su camino, porque el tiempo que le queda es muy corto. Interesante. Pregunto, ¿el diablo sabe eso? ¿El diablo conoce este texto que sabe que le queda poco tiempo? Sí, lo sabe. Muy importante. Entonces, Satanás, viendo que le queda poco tiempo, él está haciendo uso de su poder maléfico para causar guerras, desastres y calamidades. Ahora aquí va la pregunta que queremos estudiar. ¿Dios tiene poder absoluto en la creación? Sí. ¿Quién hizo el diluvio? Dios. ¿Quién hizo la destrucción de Sodoma y Gomorra? Dios. O sea que vemos que Dios tiene poder sobre la creación porque Él ha creado, porque Él es soberano. Pero ahora vamos a ver un texto bíblico donde comprueba de que también el diablo puede hacer una desgracia natural, incluyendo un terremoto. ¿Oyeron como dije? El diablo puede causar un terremoto porque se le ha permitido. Observen lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 15 al 17. Isaías capítulo 14, versículo 15 al 17. Mire cómo dice, hablando de Lucifer: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo. Hermanos, ¿saben ustedes que el diablo tiene cuerpo físico? ¿Saben ustedes que el diablo tiene cuerpo físico? Sí, tiene cuerpo físico. Pero entonces, si tiene cuerpo físico, ¿por qué no lo podemos ver? Porque Dios ha ocultado el mundo celeste y no lo podemos ver con los ojos literales que tenemos. Pero si Dios nos abriera los ojos, viéramos cantidad de demonios disputando territorio. ¿Se acuerdan cuando Eliseo le dijo a Dios: Señor, ábrele los ojos para que vea? Había una cantidad de ángeles montados a caballo, un ejército, porque los ángeles también tienen cuerpo físico, pero Satanás es un ángel caído. Aquí se comprueba que al final de la historia, esto se comprueba que al final de los 1000 años, porque Satanás va a ser destruido al final de los 1000 años, Dios lo va a dar a conocer. Y para que Dios lo lance al lago de fuego, significa que el diablo tiene cuerpo ¿qué? Físico, porque solamente algo físico se puede ¿qué? Quemar. ¿Están conmigo? Ahora, mire cómo dice: te contemplarán, o sea, te verán diciendo: ¿este es aquel varón que hacía temblar la tierra? Interesante, va. Pregunto, ¿el diablo puede hacer un terremoto, hacer temblar la tierra? Según este texto. Sí. Que trastornaba los reinos. ¿Quién es el que alborota a las naciones para que se hagan la guerra? El diablo. El que puso el mundo en un desierto, que asoló las ciudades y que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Interesante. Aquí dice que el diablo puede hacer temblar la tierra, puede hacer desgracias naturales. Vamos a ver un texto en el libro de Job donde el diablo también se le ha dado permiso para hacer calamidades. ¿Se acuerdan la historia de Job? Vamos a ver el libro de Job capítulo 1 versículo 12. Job capítulo 1 versículo 1. Inclusive hasta el 20 está eso, para que entiendan. Leámoslo ligero. Dijo Jehová a Satanás: he aquí que todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Se acuerdan cuando Job fue probado? Y Dios le permitió a Satanás que probara a Job. ¿Y de qué manera lo probó?
de la siguiente manera: un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito. Vino un mensajero de Jacob y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Acontecieron que los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo, ¿de parte de qué? Para darte la noticia. ¿Qué es lo que hizo Satanás con los hijos de Job aquí? Los asesinó. Veamos otra vez. Aún estaba hablando cuando vino otro aquí y dijo: fuego de Dios cayó del cielo. Pregunto, ¿era fuego de Dios el que había caído? Según ellos, era fuego de Dios, pero mire qué dice. Todos sabemos que como tenemos el texto bíblico, no era Dios que había mandado ese fuego, ¿era quién? Satanás. Inclusive en Apocalipsis 13, versículo 11 al 18 dice que Satanás va a hacer fuego, ¿qué? Va a hacer descender en la última historia fuego, ¿qué? Del cielo. Va a haber una falsificación del Espíritu Santo. Pero aquí estamos hablando en un sentido literal. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Desgracia que cayó. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte ¿qué? La noticia. ¿Notamos ahí? Donde Satanás se le ha dado potestad para hacer desgracias y desastres naturales. Es bíblico eso. Es bíblico. Ahora, miren lo que dice la sierva del Señor. Esto está en el libro Conflicto de los Siglos, página 575. Conflicto de los Siglos, página 575, dice aquí, miren: Satanás se deleita en la guerra. Se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja fuego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre y en la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones y hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres y de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Muy interesante. Respecto a esto, ¿qué dijo Jesús en el sermón profético? Mateo capítulo 24, mire qué dijo. Mateo capítulo 24, que es el capítulo que estamos estudiando, dijo lo siguiente nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 de Mateo 24: y oiréis de guerras, rumores de guerras. Pregunto, según lo que estamos estudiando, ¿quién iba a hacer esta guerra? ¿Quién? ¿Por qué? Porque le queda ¿qué? Poco tiempo. ¿Cómo podemos asegurar que esta guerra no las está haciendo Dios ni estos desastres naturales? ¿Sabe por qué, hermano? Cuando Dios ejecute sus juicios antes de que se cierre la puerta de la gracia, allí sí Dios va a ser Él que va a estar derramando sus juicios, Él. Pero mientras la gracia no se termine, Dios no puede mandar su juicio sobre esta tierra. El que está ejerciendo su poder maléfico es Satanás en esta tierra. Y Jesús dice: y oiréis de guerra, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará ¿qué? Nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos ¿qué? En diferentes lugares. Pero esto será ¿qué? Principio de dolores. Esto no es nada lo que estamos viendo, hermano. Vienen calamidades peores en esta tierra. Viene un momento donde Satanás va a vaciar su ira contra la humanidad. Es cuando Dios retire su poder de esta tierra. Los demonios van a posesionarse de los hombres y los hombres van a hacer cosas más viles que nunca hemos visto en esta historia. Y pronto veremos eso. Mire cómo dice la sierva del Señor también en Conflicto de los Siglos, página 575, párrafo 4. Conflicto de los Siglos, página 575, párrafo 4. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Mira, hermanos, pongan atención. Cuando hay esos grandes terremotos, hay gente que queda soterrada en edificios. Se mueren 400 personas, 500 personas. Hay gente que iba sin fe y esperanza. Eso es lo que le gusta al diablo. Matar gente para que la gente se vaya sin Jesús. Aquí dice:
Tiene estudiado los secretos de los laboratorios. O sea que Satanás puede crear bacterias y virus para crear enfermedades y matar a la gente. Sí. En los laboratorios los científicos están creando grandes enfermedades para matar a la gente, porque según ellos dicen de que hay mucha población en este mundo y quieren matar a la gente. Interesante. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios le permita. Cuando se le dejó afligir a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado desprecio por la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y los que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y traerá desgracia sobre otros, asimismo, y al mismo tiempo que hará creer a los hombres que Dios es quien los aflige. Pregunto, cuando hay una desgracia, ¿a la gente a quién le echa la culpa? ¿A quién le echa la culpa? A Dios. Yo he oído gente que cuando hay terremotos dice, esta es obra del Señor, dice. O sea que Dios se complació de haber matado a tantas familias, niños. Mire el diablo cómo le gusta que la gente tenga un mal concepto del carácter de Dios. El diablo hace sus cosas y la gente le echa la culpa a Dios. Todas las cosas la gente dice, es Dios el que está haciendo eso. Eso le gusta al diablo. Mire esta cita ahí mismo, Conflicto de los Siglos, página 576. Al par que se hace pasar entre los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas en ruinas y desolación. Pregunto, ¿el diablo puede hacer un milagro? Aunque sea falso, pero lo puede falsificar. Sí, aquí dice. ¿El diablo puede hacer un terremoto? Sí, aquí dice. Ya lo comprobamos bíblicamente. O sea que lo que está diciendo Leonard White no es algo que se inventó. Lo acabamos de ver en la Biblia, que el diablo tiene potestad de ejercer dominio sobre los elementos de la tierra. Aún el diablo tiene poder para hacer que las capas tectónicas se unen y vengan un terremoto. Interesante, ¿va? ¿Sabe usted eso? Y mire cómo dice: ejerce su poder sobre todos los lugares, bajo mil formas, en las desgracias y en las calamidades de tierra y mar, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, y a ellos sigue la hambruna, porque después de una calamidad y de una desgracia, ¿qué es lo que viene? Hambre. Y si hay hambre, ¿viene qué? Enfermedad y muerte y desgracia. Y dice eso Mateo 24. ¿Dice eso Mateo 24 que iba a haber? Sí, lo acabamos de ver. Angustia. Se propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes. ¿Por qué? Porque quebrantaron la ley. O sea que el mismo hombre está ¿qué? Autodestruyéndose y mandando o atrayendo los juicios de Dios, y que Dios le permita al diablo para que el diablo haga la suya, porque la misma desobediencia del hombre. Y es verdad, hermano, la gente hoy en día no quiere saber nada de Dios. La gente cada día que pasa se endurece más del corazón y se revela más en contra de la ley de Dios. Ahora, aquí va lo interesante que vamos a estudiar ahora. ¿Qué se propone Satanás con tanto desastre? Porque va a ir aumentando esto, hermano. Y mire, hermano, ¿saben que aquí, en El Salvador y toda esta cordillera centroamericana, ¿saben cómo se ha titulado? ¿El Valle de qué? ¿Saben por qué? Porque aquí, según los científicos, hay una gran cantidad de ¿qué? De venas que pueden provocar muchos terremotos. O sea que estamos expuestos aquí que venga un gran terremoto que se debate.
Y si viene un terremoto peor que el que hubo en el 2001 y en el 2001, le digo que si hay otro terremoto, otro poco más arriba, se va una buena parte de El Salvador y de Centroamérica. O sea que la Escritura pues no miente en ese aspecto, pues. Ahora, ¿qué se propone Satanás con esto? Vamos a leer una cita en el libro de los Reyes. ¿Se acuerdan que ayer vimos que la historia se repite? Lo mismo que pasó, volverá a suceder. El diablo provoca estas calamidades porque tiene un objetivo. Echarle la culpa ¿a quién? A Dios no. Claro, a Dios, pero especialmente ¿a quiénes? Aquí en la tierra. A su pueblo, los hijos de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Elías? Ahí está en la cita. Dios levantó al profeta Elías en un tiempo de grande apostasía en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba adorando a Baal Peor, empezando desde el liderazgo, el rey Acab. Y en ese tiempo Dios levantó al profeta Elías para dar un juicio sobre la nación de Israel. ¿Y cuál era ese juicio? Que sobre la nación de Israel no iba a llover ¿cuánto? 3 años y medio. Imagínense, hermano. Al no llover 3 años y medio es sinónimo de ¿qué? Muerte y hambre. 3 años y medio. La historia dice que se empezaron a secar los ríos. La comida empezó a desfallecer. La gente empezó a morir y en la enfermedad. El rey y todos sus secuaces, la reina Jezabel y los falsos profetas de Baal, se unieron en una coalición impía para tratar de perseguir a Elías y matarlo. Porque según ellos, ¿quién tenía la culpa? Elías. Imagínense qué interesante. Ellos no se echaban la culpa. El pueblo de Israel estaba en una grande apostasía, se habían rebelado en contra de los mandamientos de Dios, pero el pueblo de Israel estaba tan ciego en su apostasía que al ver su sufrimiento y su desgracia, en vez de arrepentirse, se llenaron de ira y buscaron al profeta Elías. ¿Para qué? Para matarlo. Un poco antes de que se terminaran los 3 años y medio, Elías se encuentra con el rey Acab. Y mire qué interesante la conversación que tuvieron. Eso está en el libro de 1 Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 18. 1 Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, lo primero que le dijo a Acab, mire qué interesante lo que le dijo. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Qué está diciéndole Acab? Tú eres el que lo está destruyendo, tú eres. Y mire cómo le dijo a Elías. Y respondió Elías: yo no he turbado a Israel, yo no tengo la culpa. Yo solamente soy un mensajero de Dios. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová tu Dios y siguiendo ¿qué? ¿Qué es lo que había hecho el pueblo de Israel? Se había alejado ¿de qué? De los mandamientos de Dios. Pregunto, al final de la historia, ¿la humanidad se habrá alejado de los mandamientos de Dios y por eso va a venir también los juicios de Dios? Sí. La historia se repite. Esto mismo pasará al final de la historia. Satanás echará la culpa a los hijos de Dios por las desgracias. El diablo sofocará a las naciones, y las naciones, al verse tan sofocadas que ya no hay escapatoria, ya no hay límite, al ver que ya no pueden hacer nada por detener las calamidades en esta tierra, va a haber un momento que la gente va a decir: bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y la gente, cuando está en aprietos, ¿qué es lo que dice? Unámonos. La gente, cuando está en dificultades y en desgracias, o cuando sucede una desgracia, la gente, ¿qué es lo que busca? El apoyo ¿de qué? De la religión. La gente, al ver que ya no hay solución para mejorar la situación climática, la situación económica, la criminalidad y tanto alboroto de este planeta, la gente va a decir: unámoslos, porque Dios está enojado, porque nos estamos olvidando ¿de qué? De sus mandamientos. ¿Pero de cuáles mandamientos? Ellos van a decir: porque los hemos olvidado de santificar su día santo, el domingo. Y se van a unir con Roma. Interesante. Ahora, vamos a leer una cita en Mateo capítulo 24.
Mateo capítulo 24 nos dice esto. Mateo capítulo 24, que es el sermón que estamos estudiando. Leamos el contexto para que lo entendamos. Mateo 24, versículos 6 al 9. Oiréis de guerra, sus rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, mire el versículo 9. Entonces, ¿qué significa la palabra, hermanos? Entonces. Está conectándolo con lo demás. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Pero por qué los matarán? Entonces los entregarán a tribulación. ¿Será que los van a echar la culpa de lo que dice el versículo 6 y 7? ¿Están conmigo? ¿Están leyendo el contexto? Oiréis de guerra, rumores de guerra, terremotos, hambre y peste. Entonces los entregarán a tribulación. Porque de alguna manera, la gente, ¿a quién le va a echar la culpa? Al pueblo de Dios. Y los matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes. Por causa de mi nombre vendrá una gran tribulación y los matarán. Y muchos tropezarán. Y entonces se entregarán unos a otros. Y unos a otros, ¿sé qué? Se aborrecerán. Ahora, miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 576. Poderosa cita. Conflicto de los Siglos, página 576. Dice lo siguiente. Luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los causantes de esos males. ¿Oyeron, hermanos? ¿A quiénes le echarán la culpa? Al remanente. ¿Por qué? Leamos esta preciosa cita. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua a los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios por violar ¿qué día? ¿Qué día dice aquí? ¿El descanso de qué? Del domingo. Que este pecado ha traído las calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo, rechazando el favor divino, turban al pueblo y relajan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios por motivos de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo: Acab, ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? Me gusta esta versión moderna, ¿eh? ¿Estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió: no he perturbado yo a Israel, sino tú, la casa de tu padre, por haber dejado ¿qué? Los mandamientos de Jehová tu Dios. La historia se repetirá. Así como la nación de Israel, la nación apóstata de Israel, echó la culpa al siervo de Dios por haber desenmascarado la apostasía, así las naciones enteras de este mundo echarán la culpa a los siervos de Dios solamente porque no se respeta el descanso dominical. Interesante. Hermanos, la Biblia enseña muchas referencias donde como pueblo de Dios tendremos que experimentar la ira del dragón al final de la historia. El diablo, hermanos, no duerme.
el diablo se está preparando para su último golpe mortal para el remanente, echar la culpa a los hijos de Dios. Y esto siempre ha sido así, hermano. El diablo le ha echado, y saben, hermanos, que cuando sucedieron los terremotos, yo oía que gente le decía, por esos adventistas, por esos protestantes es. Porque sabía usted, hermano, que el terremoto del 2001, ¿en qué día fue? Sábado, saliendo del culto, iba cuando vino el gran terremoto. Saliendo un gran terremoto, yo veía como las casas caían ahí, una así, como que eran de papel, se venían las casas así, ahí en la iglesia de Tecoluca. Y me acuerdo de cuando íbamos saliendo, la gente decía, por esos protestantes, o sea que es normal, siempre la gente le echaba la culpa, ¿qué? Al pueblo de Dios. Siempre ha sido así. O sea que no necesitamos ser Salomón para tener una inteligencia súper desarrollada. Si es claro, siempre el diablo le ha echado la culpa a los hijos de Dios. Siempre, siempre. Cuando estuve en caído el terremoto también, así me dijeron a mí que por nosotros se venía el terremoto, se había tragado. Imagínense, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Mire qué hermosa promesa, hermano. Este versículo es uno de mis versículos preferidos de Apocalipsis. Que Dios nos ha prometido estar aún hasta el momento de la muerte, hermano. Muchos hermanos van a sellar su destino con su sangre. Y van a testificar con su sangre. Pero Dios ha prometido, hermano, estar con nosotros aún hasta el momento de la muerte. Apocalipsis 2:10. Esto se va a repetir, lo mismo que sucedió en la iglesia en Mirna. Mire cómo dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará uno, ¿qué? De vosotros en la cárcel, para que seas probado. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, ¿qué? La corona de vida, hermanos. Hermanos, qué bello es morir por Jesucristo. Qué bello, hermanos, es testificar por Jesucristo. Y poder decir, aunque Dios me defienda o no me defienda, pero no adoraremos tu imagen, como los 3 hebreos. ¡Qué carácter! Hermanos, hoy necesitamos tener una fe firme. Hoy que no hay tiempo de guerra. Porque cuando venga la dificultad, ahí solamente que va a relucir nuestro carácter que formamos en tiempo de paz. Pero si en tiempo de paz nosotros corremos con la gente de a pie, ¿cómo contentaremos con los de caballo? Hay gente que con una media prueba se desanima en la iglesia, no quiere venir en la iglesia. Hay gente que con una media cosa quebranta el sábado. Hay gente que con un sueldo basura de $3 que le dan más en el trabajo, ya no va a la iglesia. Hay gente que por una amenaza que le van a decir, te vamos a aplazar el grado, quebrantan el sábado. Pero si corriste con los de a pie, ¿cómo contentarás con los de a caballo? Hay hermanos que con una media fiesta que lo inviten en sábado, ya quebranta el sábado. O sea, ¿qué mentalidad? ¿Han visto ustedes, hermanos, en la iglesia así, hermanos? ¿Han visto? Que si les dicen, va a haber una fiesta en sábado, les importa dejar los privilegios y le van a meter. Esos hermanos deberían de disciplinarse y no les vuelvan a dar privilegios. Oigan, esos hermanos no están preparados para eso. Esos hermanos andan más allá que de acá. Sí, ¿no han visto ustedes, hermanos? Que hay hermanos que digan, bueno, ¿hay escuela sabática? No, discúlpenme, llévenmelo usted porque yo me toco una fiesta. Si el sábado no es para eso, hermano, o sea que estamos mal, ¿sí o no? Imagínense cuando venga todo esto, de que tenemos que tener una prueba semejante, un carácter semejante al de Elías, un carácter a prueba de bala, y poder decir, tú eres el que turba a Israel, no soy yo, ustedes. Y algunas veces nosotros tenemos miedo a exaltar la verdad de Dios, porque queremos quedar bien con los hombres. Pero hoy, hermanos, es tiempo de que nosotros podamos levantar la bandera y ponerlos de parte de la verdad y poder proclamar estas verdades antes de que sea demasiado tarde. Póngase de pie, vamos a orar. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por estas hermosas profecías que tú dejaste en Mateo 24. Gracias, Señor, porque el Espíritu de Profecía también nos amplía estas grandes verdades para que podamos prepararlos para cuando esto acontezca, Señor. No estamos ciegos respecto a estos eventos que están pasando, tanta calamidad, tanta angustia, tanto sufrimiento. Sabemos quién está detrás de todo esto y cuál es el objetivo. Ayúdelo, Señor, a estar preparado para cuando el diablo nos quiera acusar de que nosotros somos los causantes de estas desgracias, podamos levantar la bandera como Elías y poder decir, ustedes son los que están trayendo las desgracias porque se han olvidado de los mandamientos de Dios.
Señor, danos tu fuerza, danos tu poder, danos fe, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y los esperamos mañana a esta misma hora. Dios les bendiga. Pasen una